Lanzó a 42 jinetes profesionales por los aires como si fueran muñecos de trapo. Solo uno sobrevivió los 8 segundos, después de 13 intentos fallidos. En el mundo del rodeo profesional, donde hombres de acero ponen a prueba su valentía contra toneladas de furia desatada, apareció una bestia que hizo lo imposible: demostrar que había un rival absolutamente imbatible. Esta es la historia del animal que aterrorizó a los mejores del mundo y cambió las reglas del juego para siempre. El fenómeno físico. Para comprender la magnitud de este animal excepcional, primero hay que entender su constitución física. Los jinetes que tuvieron el dudoso privilegio de enfrentarse a él describen una experiencia única desde el momento en que preparaban su soga. A diferencia de otros toros, donde la cuerda se hunde ligeramente en el lomo del animal al tensarla, con este ejemplar bastaba con tirar apenas unos centímetros para que quedara completamente ajustada. Era puro músculo compacto, sin un gramo de grasa que cediera ante la presión. La primera impresión al verlo en el corral de salida era engañosa. Muchos jinetes no dimensionaban su verdadero tamaño hasta ese momento crucial, cuando ajustaban el equipo. Entonces, la realidad los golpeaba. Estaban frente a un animal masivo, construido como un tanque viviente. Su masa muscular era tan densa que parecía tallado en piedra, cada fibra de su cuerpo diseñada para un único propósito: lanzar jinetes por los aires, con una fuerza que desafiaba las leyes de la física. Pero lo verdaderamente notable no era solo su tamaño o densidad muscular, era la combinación de atributos que normalmente no coexisten en un solo animal. En el mundo del deporte profesional, existe una analogía perfecta para describir esta rareza. Era como un linebacker de fútbol americano con la velocidad explosiva de un cornerback. Potencia y velocidad, dos cualidades que raramente se encuentran juntas en niveles de élite, convergían en este animal de manera casi sobrenatural. Los expertos que dedicaron años a estudiar toros de rodeo nunca habían visto nada igual. La altura de sus saltos desafiaba lo que se creía posible para un animal de su peso. La fuerza de sus patadas era tan brutal que los jinetes describían la experiencia como ser golpeado por un ariete medieval. Y la velocidad con la que encadenaba estos movimientos dejaba a los competidores sin tiempo para reaccionar o ajustarse. El temperamento paradójico. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Contrario a lo que uno podría esperar de una máquina de destrucción semejante, este toro mostraba un temperamento sorprendentemente tranquilo antes de la acción. En el corral de salida, caminaba con la docilidad de un animal doméstico. Se posicionaba sin resistencia, permitiendo que los trabajadores lo movieran según fuera necesario sin mayor complicación. Este comportamiento creaba una tensión psicológica peculiar en los jinetes. Algunos confesaban preferir un toro que mostrara agresividad antes del evento, que pateara las paredes del corral, que manifestara esa energía salvaje que al menos podías anticipar. Pero este animal simplemente se quedaba quieto, casi sereno, como diciéndole al jinete: «Adelante, da la señal cuando estés listo». Era la calma antes de la tormenta más violenta que el rodeo profesional hubiera conocido. Esta paradoja entre su comportamiento pre-evento y su actuación en la arena añadía una dimensión psicológica al desafío. Los jinetes subían sabiendo que montaban sobre un volcán dormido que estaba a punto de erupcionar con una furia contenida. La transformación era instantánea y total. En el momento en que se abría la puerta del corral, el animal apacible se convertía en una fuerza de la naturaleza desatada. La mecánica del desastre. Analizar los movimientos de este toro es adentrarse en un estudio de biomecánica deportiva al más alto nivel. Su técnica era tan refinada que parecía coreografiada, aunque era completamente instintiva. El patrón comenzaba con un elemento que los jinetes veteranos señalaban como único. Cuando pateaba con las patas traseras, sus patas delanteras ya estaban elevadas del suelo. Esta secuencia creaba un efecto de catapulta. El impulso de las patas traseras impulsaba sus cuartos delanteros hacia abajo con una fuerza tremenda. El primer salto era tan pronunciado hacia adelante que cuando sus
sus patas delanteras impactaban contra el suelo, generaba un efecto de lanzamiento por encima de su hombro derecho. Jinetes con décadas de experiencia admitían nunca haber experimentado algo similar. Pero la verdadera genialidad de su técnica radicaba en su capacidad de anticipación. Iniciaba su segundo movimiento antes de completar el primero. Mientras aún estaba en el aire durante un salto, ya estaba calculando y preparando el siguiente. Sus patas delanteras se elevaban y posicionaban para el próximo embate incluso antes de tocar tierra. Esta superposición de movimientos creaba un ritmo vertiginoso que destrozaba cualquier intento del jinete de encontrar un patrón o establecer un equilibrio. Los jinetes describían una sensación aterradora. Sentir cómo sus pies se elevaban frente a ellos, una posición que nunca habían experimentado con ningún otro toro. No era simplemente caer hacia atrás o ser lanzado hacia un lado. Este animal los colocaba en una posición tan comprometida que la caída era inevitable y brutal. No solo los sentaba en su trasero, los sentaba y simultáneamente levantaba sus pies, asegurando que el impacto contra el suelo fuera completo y devastador. Inteligencia táctica. Lo que separaba a este toro de todos los demás no era únicamente su capacidad física, sino su inteligencia táctica. Quienes lo estudiaron durante años coincidían en un punto inquietante. Entendía el juego, no reaccionaba por instinto puro, calculaba, planeaba, ejecutaba estrategias. Mientras estaba en medio de su primer salto, ya estaba decidiendo su segundo movimiento. Al tocar el suelo, podía girar bruscamente a la derecha o cortar hacia la izquierda. La impredecibilidad no era aleatoria, era calculada. Los jinetes nunca sabían qué esperar porque el animal leía sus movimientos y ajustaba su respuesta en consecuencia. Esta capacidad de leer a sus oponentes era lo más perturbador. No simplemente ejecutaba una secuencia de movimientos. Sentía dónde estaba posicionado el jinete, identificaba el punto de desequilibrio óptimo, y entonces desplegaba la combinación precisa de movimientos para plantarlo de cabeza contra el suelo. Era como un maestro de ajedrez que visualiza jugadas futuras mientras ejecuta la presente. Los comentaristas deportivos señalaban que en cualquier disciplina atlética de élite, el juego se vuelve más rápido a medida que aumenta el nivel de competencia. Este toro representaba la velocidad máxima del deporte, pero combinada con todos los niveles superiores de fuerza. Era la perfección atlética llevada a su expresión más pura y letal. Otro aspecto fascinante de su técnica era lo que los expertos llamaban bucking off a field, crear espacios y ángulos. Preparaba al jinete, lo posicionaba exactamente donde lo quería, y cuando sentía que el jinete había llegado a ese punto vulnerable, desplegaba los movimientos exactos necesarios para completar el desalojo. No era fuerza bruta sin dirección, era precisión quirúrgica aplicada con potencia devastadora. La rivalidad definitiva. En toda gran narrativa deportiva existe una rivalidad que define una era. En este caso, la historia se centra en el enfrentamiento entre el toro invencible y el mejor jinete de su generación. La primera vez que se enfrentaron fue en Anaheim, California, y el resultado fue espectacular en su brutalidad. El toro lanzó al jinete por los aires con tal fuerza que su cuerpo giraba como un helicóptero fuera de control. Para un competidor de élite, acostumbrado a dominar su disciplina, esta humillación pública encendió una llama de determinación. El jinete lo reconoció sin ambajes. Después de esa experiencia en Anaheim, desarrolló una obsesión personal. Cuando un animal te entrega tal paliza, cuando te muestra tus limitaciones de manera tan dramática, despierta algo primitivo en un competidor verdadero. Desde ese momento, el jinete buscó activamente enfrentarse al toro cada vez que tuvo oportunidad, no por masoquismo, sino porque aspiraba a ser reconocido como el mejor del mundo en su disciplina. Y para alcanzar esa cima, tenía que conquistar la montaña más alta. Tenía que vencer a este animal que había convertido en su némesis personal. Los números cuentan una historia de dominación absoluta. El mejor jinete del circuito profesional fue derrotado por este toro en 13 ocasiones diferentes. 13 veces intentó permanecer 8 segundos sobre su lomo. 13 veces fue catapultado al suelo antes de que sonara el silbato. Cada intento era un estudio en futilidad, una lección de humildad administrada por 1500 kilos de músculo y furia controlada.
Pero la persistencia eventualmente encontró su recompensa. En un enfrentamiento que quedaría grabado en la historia del deporte, el jinete finalmente logró lo imposible. Su estrategia mental fue radical en su simplicidad. No soltaría la soga. El toro tendría que noquearlo completamente, o él permanecería agarrado durante los 8 segundos completos. Su mano estaría en la cuerda hasta que el silbato marcara la victoria, o hasta que su cabeza impactara el suelo con suficiente fuerza para arrancársela. Al subir al corral, vació su mente de todo excepto lo básico. Se repitió un mantra simple: no sueltes, sigue intentando hasta que tu cabeza golpee el suelo. Era filosofía de vieja escuela, determinación pura sin adornos técnicos. Cuando finalmente sucedió, cuando completó los 8 segundos y tocó el suelo, el jinete no estaba seguro de haberlo logrado. La proximidad al tiempo límite era tan estrecha que por un momento pensó que había fallado nuevamente. Pero cuando miró el marcador y vio el número 8 brillando, la euforia fue indescribable. En sus propias palabras, se sintió 3 metros de alto e invulnerable. Este momento representaba por qué millones de personas aman el deporte. Ver algo heroico, presenciar el triunfo del espíritu humano contra probabilidades aparentemente insuperables, observar la perseverancia recompensada después de 13 derrotas consecutivas. 18,000 personas abarrotaban el estadio en Tulsa, Oklahoma, específicamente para presenciar este momento histórico. El rugido de la multitud cuando se confirmó la marca fue ensordecedor. El récord imbatible. Los números hablan por sí mismos. 43 intentos de jinetes profesionales de élite. 43 hombres que representaban lo mejor de su disciplina subieron con la esperanza de domarlo. 42 fueron derrotados. Solo uno logró completar los 8 segundos, y fue el mismo jinete que había dedicado años de su carrera a estudiar cada movimiento del animal, que había sido humillado 13 veces antes de finalmente encontrar la fórmula. Este récord no tiene paralelo en la historia moderna del rodeo profesional. Consideren el nivel de dominación que representan esos números. No estamos hablando de derrotar a aficionados o competidores de nivel medio. Cada uno de esos 43 intentos provenía de jinetes que habían alcanzado el pináculo de su profesión, hombres que habían dedicado sus vidas enteras a perfeccionar su arte. Los analistas deportivos trazaban comparaciones con otros deportes para contextualizar la magnitud de este logro. Era equivalente a un lanzador de béisbol con un juego perfecto tras otro, un boxeador invicto enfrentando solo a campeones mundiales, un caballo de carreras ganando cada carrera importante por márgenes abrumadores. El impacto mediático. La fama de este toro trascendió los límites del mundo del rodeo para penetrar en la conciencia popular mainstream. USA Today, el periódico de mayor circulación en Estados Unidos, publicó múltiples artículos sobre él. The New York Times y The Wall Street Journal, publicaciones que raramente cubren rodeo, dedicaron espacio editorial a analizar este fenómeno. ESPN The Magazine lo presentó en un reportaje especial. CBS Morning Show lo incluyó en un segmento televisivo. Esta cobertura mediática era extraordinaria para un deporte que tradicionalmente lucha por conseguir atención fuera de su base de aficionados core, pero había algo en la historia de este animal que capturaba la imaginación incluso de quienes nunca habían asistido a un rodeo. Tal vez era la narrativa del invencible, la bestia que no podía ser domada. Tal vez era la dimensión humana de los jinetes que arriesgaban sus cuerpos una y otra vez contra un adversario que los superaba consistentemente. Donde quiera que uno viajara, mencionar su nombre generaba reconocimiento. Este toro había logrado algo que pocos atletas animales consiguen: convertirse en un nombre reconocible para el público general, no solo para los fanáticos del deporte. Elevando el deporte más allá de sus récords individuales, este toro tuvo un impacto profundo en la evolución del rodeo profesional como espectáculo deportivo. Su presencia elevó el perfil completo de la disciplina. Atrajo nuevos fanáticos que querían presenciar si algún humano finalmente podría conquistarlo. Incrementó la cobertura mediática del circuito completo. Generó controversia, debate, análisis técnico del tipo que típicamente se reserva para deportes más establecidos. Los veteranos del circuito reconocían abiertamente que este animal había cambiado el juego. Había establecido un nuevo estándar de excelencia contra el cual todos los demás toros serían medidos.
Jinetes jóvenes crecieron viendo sus hazañas, inspirándose en la posibilidad de algún día enfrentarlo. Como señalaba un comentarista experimentado, esto es lo que sucede cuando aparece un atleta verdaderamente grande en cualquier deporte. No solo domina su competencia, transforma la disciplina completa, la lleva a nuevas alturas de popularidad y relevancia cultural. La decisión del retiro. Después de la temporada 2013, surgieron conversaciones sobre el retiro del animal. Los propietarios consideraban que había logrado todo lo posible, que su legado estaba asegurado, que era momento de dejarlo descansar en su gloria. Pero finalmente decidieron extender su carrera una temporada más, dándole una gira de despedida durante 2014. Esta decisión generó sentimientos encontrados. Por un lado, existía el deseo comprensible de ver al campeón competir una vez más. Por otro, preocupaciones sobre si estaba arriesgando su legado al continuar. Al final, los propietarios querían que saliera en la cima, que su última temporada fuera digna de su carrera completa. El anuncio del retiro para el final de la temporada 2014 añadió una dimensión emotiva a cada aparición. Los fanáticos sabían que cada vez que entraba a la arena, podría ser la última oportunidad de presenciarlo en acción. Los estadios se llenaban más allá de su capacidad. Las transmisiones alcanzaban números récord de audiencia. Había algo profundamente conmovedor en observar el final de una era. Como señalaba un analista, era equivalente a haber seguido toda la carrera de Secretariat, el legendario caballo de carreras, presenciar el entrenamiento inicial, los eventos preliminares, las carreras clásicas que lo consagraron como el mejor de todos los tiempos. Experimentar el arco completo de una carrera histórica desde su inicio hasta su conclusión es un privilegio que pocos aficionados deportivos disfrutan. El circuito de despedida. La temporada final estaba cargada de emoción y nostalgia. Cada evento presentaba el mismo drama. ¿Podría algún jinete finalmente vencerlo en su gira de despedida? ¿O mantendría su dominio prácticamente perfecto hasta el final? Los jinetes se preparaban con una mezcla de determinación y respeto reverencial. Sabían que estaban participando en historia viviente. Algunos lo expresaban en términos casi poéticos. Todos estaban intentando matar al dragón, esa bestia mítica que había aterrorizado al reino durante años. Los resultados fueron predeciblemente brutales. En un evento, un jinete duró apenas 1.98 segundos antes de ser catapultado. La violencia del impacto contra el suelo era visible incluso desde las gradas superiores. Los comentaristas bromeaban que pronto tendrían que inventar nuevos sistemas de puntuación, porque este toro estaba rompiendo todas las escalas existentes. En otro enfrentamiento memorable, los analistas observaban fascinados cómo el toro sentía a su oponente durante los primeros segundos. No desplegaba su arsenal completo de inmediato. Comenzaba a nivel 5 o 6 de intensidad, evaluando si el jinete representaba un desafío genuino. En el momento en que detectaba debilidad, giraba el dial hacia arriba. Los movimientos se volvían más pronunciados, los saltos más altos, las rotaciones más violentas. Era un aumento sistemático de dificultad, como un videojuego que incrementa progresivamente el desafío hasta que el jugador finalmente falla. Esta capacidad de modular su intensidad demostraba una vez más su inteligencia táctica. No desperdiciaba energía, aplicaba exactamente la fuerza necesaria para lograr su objetivo, ni más ni menos. Era eficiencia brutal combinada con precisión calculada. El legado emocional. Para quienes habían seguido su carrera desde el principio, el retiro inminente provocaba una mezcla compleja de emociones. Los jinetes que habían competido contra él durante años expresaban sentimientos casi de pérdida. Era como cuando un gran campeón humano se retira del deporte. El vestuario no sería igual sin su presencia. El proceso de selección no tendría la misma tensión sin la posibilidad de enfrentarlo. El jinete que más veces lo había montado, quien había desarrollado esa rivalidad personal que definió ambas carreras, reflexionaba sobre el significado del retiro. Nadie podría jamás decir que lo montó nuevamente después de su retiro. Ese capítulo se cerraría definitivamente, pero reconocía que el animal había tenido una carrera extraordinaria y merecía su retiro glorioso. Con un toque de humor negro característico del circuito de rodeo, los jinetes bromeaban sobre la siguiente generación de toros genéticamente relacionados que inevitablemente aparecerían, los Baby Bushwhackers, que heredarían el legado y aterrorizarían a una nueva generación de competidores.
El enfrentamiento final. La escena estaba montada para un momento cinematográfico en el World Finals del circuito profesional. El campeón mundial de jinetes contra el campeón invicto de toros. Los comentaristas instaban a la multitud a ponerse de pie, reconociendo la rareza de presenciar tal encuentro. Era literalmente campeón contra campeón, lo mejor de la humanidad contra lo mejor del reino animal en este deporte brutal. Solo quedaban unos pocos eventos en el calendario, incluyendo 2 noches en las finales mundiales. El toro estaba en su gira de despedida, intentando mantener su perfección hasta el final. La presión era inmensa para todos los involucrados. El resultado fue predecible. Apenas requirió un toque, un movimiento menor de su repertorio completo, para desalojar al jinete. Como señalaban los analistas, ni siquiera tuvo que mostrar mucho de su capacidad. Era un recordatorio de la brecha fundamental que existía entre este animal y todos los competidores humanos que se atrevían a desafiarlo. Al contemplar el arco completo de esta carrera extraordinaria, ciertos temas emergen consistentemente. Primero, la rareza absoluta de un atleta, en este caso, un animal, que transciende su deporte hasta el punto de redefinir lo que es posible. Segundo, el poder de una narrativa deportiva genuina para capturar la imaginación pública más allá de la base tradicional de fanáticos. Tercero, la dignidad en reconocer cuándo es momento de retirarse en la cima en lugar de arriesgar un legado por prolongar una carrera más allá de su punto óptimo. Este toro, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de excelencia invencible en el rodeo profesional, representa algo más grande que estadísticas y récords. Encarna la idea de que ocasionalmente, muy ocasionalmente, aparece un competidor tan superior a sus contemporáneos que obliga a todos a reconsiderar los límites de lo posible. Su capacidad atlética lo colocó en una clase completamente separada. La combinación de altura en sus saltos, fuerza en sus patadas y velocidad en la ejecución de movimientos secuenciales nunca se había visto antes y posiblemente nunca se verá nuevamente en el deporte. Era, en el sentido más literal, un freak de la naturaleza, una anomalía genética que combinaba atributos que normalmente no coexisten. Pero más allá de las capacidades físicas, lo que realmente lo distinguía era su inteligencia competitiva, la manera en que entendía el juego, cómo leía a sus oponentes, cómo modulaba su intensidad según fuera necesario, cómo ejecutaba estrategias que parecían casi humanas en su complejidad. Esta dimensión mental del dominio es lo que lo elevaba de ser simplemente un toro fuerte a ser el mejor de todos los tiempos. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.